Buenas chicas de Ciencias de la Educación de primer cuatrimestre, sean bienvenidas. Pues ya más en esta sesión, pues vamos a hacer un repaso de lo que vimos en este segundo periodo del cuatrimestre, de las materias de comunicación y aprendizaje y también de creatividad, desarrollo de la creatividad. Espero que hayan disfrutado sus vacaciones, 2 semanitas de vacaciones en las que, pues, a los que tenemos esta parte espiritual, pues que hayamos eh, aprovechado ese tiempo para vivirlo, para meditar, ¿no? Para, pues, reflexionar acerca de nuestra vida. Creo que el tiempo, este tiempo de Semana Santa, creo que es un buen tiempo para hacer como esta reflexión espiritual, ¿no? Independientemente de la religión, ¿no? Que profesemos, creo que es un muy buen tiempo para conectarnos ese aspecto espiritual. Recordando que también desde el aspecto psicológico, ¿no? El ser humano, pues es un ser netamente eh, biopsicosocial espiritual. Es decir, la espiritualidad pues no la podemos dejar a un lado, ¿no? Y que ojalá que esta Semana Santa, estas semanas que tuvimos de descanso, pues hayan servido para esa reflexión personal, ¿no? Y esa conexión entre aquel ser superior, como Dios, Jesús, Jehová, como tú lo quieras mencionar, pero que lo hayamos tenido de ese tiempo de reflexión y reencuentro personal contigo y con tu ser superior. Bueno, por otro lado, nos solicitaron y creo que sí es muy conveniente el hecho de poder hacer una retroalimentación. No sé qué para ustedes ha sido complicado, tal vez el horario, tal vez el tiempo, no lo sé, de esta materia. No tuve el gusto de conocerlas. Algunas he ya revisado sus tareas. Quiero hacer un reconocimiento. Ahorita les digo el nombre, se me fue el nombre de la compañera que entregó ya una de las tareas que les pedí que redactaran y que se me hizo sumamente interesante, de verdad. Esta chica que nos compartió, o como me compartió, pues en su tarea, en esa redacción que hizo, un tanto de su vida personal y que me respondía a la pregunta del por qué estudiar ciencias de la educación, ¿no? Eh, discúlpame, se me fue el nombre y no tengo ahorita el dato aquí en el equipo, pero bueno, sabes de quién estoy hablando, ¿no? Sabes a quién me refiero. Y esta pasión por la enseñanza, que creo que es sumamente importante en los maestros, en los docentes, o a las personas o los agentes que estamos frente a grupos, llámense docentes, llámense capacitadores, ¿no? Facilitadores, que estamos frente a grupo, que estamos frente a personas, que estamos en ese proceso de dar, ¿no? De proporcionar enseñanza a otros seres humanos. Frases muy bonitas, ¿no? Como que mencionan el 15 de mayo, ¿no? Y que ya van a empezar a sonar. Y una de ellas que me llama la atención es que la docencia es la única profesión que, que forma a las otras profesiones. Y es cierto, ¿no? Para ser ingeniero necesitas de maestros, para ser abogado necesitas de maestros, para ser ingeniero necesitas de maestros. Entonces, bueno, sin duda nuestra profesión es algo muy grande, es algo especial y me da gusto que en esa redacción que leí, pues se tenga esa pasión por la enseñanza. Mencionas el idioma inglés, que fue la que más o menos por lo que alcancé a entender, te abrió las puertas, ¿no? En alguna institución y que gracias a ello, pues tú también fuiste descubriendo como esta parte de la pasión por la enseñanza. Entonces, muchas felicidades, de verdad, por ese escrito, me parece excelente. Hay algunas cosas que pulir, espero también las tareas de las demás chicas. Hay aspectos de redacción que tenemos que pulir, sí, sí, sí las hay, de ortografía también. Obviamente ahorita están en el primer cuatrimestre, conforme vayamos aumentando, conforme ustedes vayan avanzando en los cuatrimestres de su licenciatura,
pues obviamente el grado de exigencia pues va a aumentar. Entonces, no es para espantar ni mucho menos, jamás esa sería mi intención, pero sí para ir meditando, reflexionando, que es importante que ya desde ahorita empecemos a corregir y a pulir ciertos detalles en nuestra redacción. Eh, ¿Se entendió? ¿Es entendible? Espero, por favor, en esta semana que las demás se pongan al corriente y me envíen esas tareas. Lamentablemente, por cuestión de tiempo y por la cantidad de tareas que en este tiempo se nos juntan a los maestros, porque, bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo, no sé, yo espero que sea por cuestiones de tiempo, nos las envían al final del cuatrimestre o al final de la materia y de repente hoy termino de calificar las tareas y mañana ya tengo 20, 25 tareas que calificar nuevamente, ¿no? Entonces sí es una carga, pues, que se nos da a los maestros en estas últimas fechas y por lo tanto no me permite a mí hacer una retroalimentación. De repente ya nada más pongo la calificación, reviso la tarea y pongo la calificación correspondiente y no me da la oportunidad de hacer una retroalimentación como si me la enviaran durante el desarrollo de la materia. Entonces, les ofrezco una disculpa por ahí si ustedes me las están mandando en estas fechas y no reciben ninguna retroalimentación. Ya expliqué el por qué. Por ahí sí, en algún momento, si yo lo creo muy necesario, sí les hago alguna aclaración. Incluso me he topado con algunos trabajos fusilados, algunos trabajos de corta y pega, ¿no? De internet. Eh, bueno, hablamos de profesionalismo ya también desde este periodo de su formación como docentes. Entonces, bueno, si se les pide alguna redacción, se les pide algún ensayo, digo, es válido buscar diferentes fuentes en internet, en libros, pero que no sean fusilados, ¿no? Por lo menos lo leemos y parafraseamos lo que estamos leyendo. Entonces, pues nada más se las paso al costo, chicas. Creo que es importante. Y de esta manera, bueno, aunque yo me saque un 6, un 7 en mi redacción, voy viendo cuáles son mis áreas de oportunidad para ir mejorando. Creo que eso es lo importante de tu formación como docente, ¿no? El día de mañana tú vas a redactar algunos escritos para padres de familia, para eh, tus directivos, no sé. O sea, de verdad que los maestros nos encontramos mucho en esas circunstancias de la redacción. Entonces, reitero, yo no concibo algún docente que no sepa redactar. Digo, gracias a Dios la tecnología pues ya está muy avanzada, ¿no? Y podemos encontrar muchísimo material ya en internet, pero también está haciendo y está perjudicando esta parte intelectual del ser humano. Entonces, abusadas nada más en ello. Espero no volverme a encontrar algunos escritos con esas características. Y bueno, para no sin más preámbulo, pues voy a compartir pantalla de lo que está en plataforma para que podamos hacer como una recapitulación de los puntos que tratamos durante la sesión, durante las diferentes sesiones que tuvimos. Los temas, por si existe alguna duda, bueno, esta plataforma, esta de WhatsApp, para que podamos, pues, de alguna manera podamos interactuar, ¿no? Y si tienen alguna duda, bueno, ahí estos dos temitas, bueno, sí van a aparecer en su plataforma, pero bueno, no vamos les pido que estas conclusiones déjenme revisarlas, nada más para recordar un poquito, porque me parece que hubo una confusión. Imparto una materia en diplomado también aquí en Haller, y me parece que aquí se combinaron las sesiones. Dame oportunidad nada más de revisarlo. No me permite abrirlo. De repente está fallando el internet. No sé si puede ser cuestión de lluvia también, que ya está empezando a llover. No, sí también es de esta materia.
Bien, como conclusiones, yo quise retomar y quise colocar esta parte que me parece importante. Ya hemos visto como los procesos de comunicación, ¿no? Viste o visualizamos los canales de comunicación, perdón, los elementos que deben de existir para que una comunicación sea efectiva, sea asertiva. Fíjate qué importante es poderlo definir, ¿no? Definimos lo que fue comunicación, esos canales que deben de existir, el emisor, el receptor, el mensaje, el canal, ¿no? Pero corremos el riesgo de que la comunicación se quede la transmisión del mensaje se quede ahí solamente, que no tengamos la seguridad que la otra persona recibió y adquirió la información como yo quisiera, ¿no? Pongo un ejemplo en esta parte. El día de hoy estoy grabando la sesión, ustedes van a ver la grabación, pero yo como profesor no tengo la certeza por falta de esta interacción, ¿no? De estos del elemento, de los dos elementos, el que emite el mensaje y el que la recibe. Entonces, no estamos cumpliendo con esos requisitos para una comunicación. Por lo tanto, yo no tengo la certeza que sea una comunicación efectiva, porque yo no sé cómo están recibiendo ustedes el mensaje. De que lo reciben, ¿no? Tal vez no en este momento en vivo, pero sí lo van a ver posiblemente en una grabación. Más bien lo van a ver en la grabación. Pero en la grabación yo no tengo la certeza de que ustedes reciban el mensaje, ¿no? Y muchas veces pues, puede ocurrir cuando no hay una comunicación efectiva que nos enfrentemos a muchas situaciones, muchas problemáticas, muchos malos entendidos, etcétera, etcétera. Por ello es tan importante que para que exista la comunicación efectiva, tengamos la certeza de que el otro recibió la información como yo se la quise proporcionar. Te voy a poner un ejemplo como maestro. Ahorita, ¿no? Yo les menciono que, pues para mí es importante que ustedes se conecten, esta parte de que algunos compañeros, algunas compañeras se nos fusilaron algunos trabajos de internet y nada más fue cortar y pegar y ya lo presento al maestro. Y por ahí puede haber alguna, que no, es que el maestro, que igual nos puede quedar el saco y diga, no, es que el maestro Luis ya está hablando de mí y me está exhibiendo y bla, 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 bla. Y voy con el director y voy con esto. Es decir, la información que yo transmití en ese momento pudo haber afectado su estado emocional, ¿no? Entonces, la persona que recibió esa información, no, yo como maestro no tuve la seguridad que comprendiera la información. Por lo tanto, se genera una interpretación personal. No voy a decir errónea, no, simplemente una interpretación. Yo lo estoy interpretando de esta manera, ¿no? Entonces, puede ser que si hubiera estado conectado en vivo a la clase, oiga, profesor, está hablando de mí porque profesor, yo tuve la necesidad de nada más cortar y pegar y se aclara. Entonces, en ese sentido, el elemento de comunicación tiene que ser una comunicación efectiva para evitar muchísimos problemas, ¿no? Eso por un lado en el aspecto escolar, en el aspecto del aula, en el aspecto como docente, pero también tiene que ver en el aspecto familiar, ¿no? Y que ya le dijo el esposo a la esposa o viceversa, y el otro no lo comprendió y trajo lo que quiso o ya respondió de una manera agresiva entonces se presentan estas problemáticas en las familias. En el trabajo, ¿no? No, aparte del aspecto docente, pues en algunas empresas, ¿no? En recursos humanos, cuando no se le da eh,
esa comunicación o esa... les ponía un ejemplo de las empresas con ya el uso del correo electrónico, ¿no? Yo hago una redacción de algún escrito, dando un aviso, lo comparto y resulta que no es bien entendido por los trabajadores, por los empleados, ¿no? Entonces se empieza a generar un conflicto porque la información no fluyó correctamente. ¿Hubo comunicación? Sí la hubo porque estuvo el elemento que da el mensaje, el que lo recibe, pero no fue una comunicación efectiva. Y no hablemos nada más en ese sentido del aspecto efectivo, también hablamos de una comunicación asertiva. Cómo estoy transmitiendo el mensaje y también cómo voy a recibir los mensajes, ¿no? Eh, Cuando no tenemos una comunicación asertiva, también se nos vienen y también se nos presentan muchos problemas tanto en el aspecto académico, en el aspecto empresarial, ¿no? Si tú lo quieres ver de esa manera o por llamarle de alguna manera. Eh, entonces, porque no somos asertivos ni para decir ni para recibir el mensaje. Entonces, pues ya viene que me habló de una manera agresiva y ¡pum! Se presentan muchísimos problemas. Entonces, abusados en ese sentido, chicas, es importante la comunicación, sí, pero tener una comunicación efectiva y una comunicación asertiva. Cómo yo estoy transmitiendo el mensaje, ¿no? Aquí viene, recuerdo que les decía, mencionaba una frase que dice, hay maneras de decirlo, o sea, hay formas de decir las cosas. Entonces, igual como maestros, ¿no? Saber cómo le voy a llamar la atención a un alumno, incluso cómo le voy a llamar la atención a un padre de familia, de verdad, que ahí es cuando cuesta más trabajo. No le vas a llamar la atención como a un niño, ¿verdad? Hay que saber cómo voy a llamar la atención a los padres de familia para precisamente pues resolver algunos conflictos, para hacer conciencia en ellos, etcétera. Entonces tenemos una labor importante los maestros, no solamente con los alumnos, sino también con los padres de familia. Y el maestro es importante que tenga una comunicación asertiva. A lo largo del curso hemos intentado plasmar la vertiente comunicativa del proceso de enseñanza-aprendizaje como herramienta fundamental del mismo. La teoría de la comunicación aporta una perspectiva al acto didáctico, según la cual debemos tener en cuenta que se trata de un proceso bidireccional que se produce a través del encuentro profesor-alumno. Tanto en una primera tópica en la que el profesor emite un mensaje que es decodificado por el alumno a través del cual se adquieren conocimientos, destrezas y actitudes, como en una segunda tópica en la que el alumno se convierte en emisor que proporciona retroalimentación al profesor, que se transforma en receptor. Por otra parte, resulta crucial este hecho en sí, resulta ser una comunicación que transmite un mensaje. En este sentido, como se ha puesto de manifiesto, cobran especial importancia tanto la comunicación verbal como la comunicación no verbal. ¿Te acuerdas que platicamos también de esa parte? La comunicación no verbal. Es decir, no necesitas decir nada con palabras, simplemente tu actitud y tu rostro lo dicen todo, ¿no? O los gestos. Entonces, ¿cómo es importante? Y esto me recuerda mucho a mis alumnos, ¿no? Ya ellos saben, ellos se identificaban, a ver, cállense porque el maestro está enojado. Y yo me cuestionaba, bueno, si yo ni les he dicho nada. Ah, mi rostro, ellos lo conocen y saben que ya el maestro está enojado por la actitud, ¿no? Porque enseño mucho esta parte, y me cuesta trabajo no, ¿cómo se llama? El disimular, ¿no? Esta parte de cuando estoy enojado. Entonces, los pequeños, pues obviamente se dan cuenta y aquí es cuando compruebo que hay una importancia en la comunicación verbal, perdón, pero también en la no verbal. A veces no necesitamos decir nada, nuestras expresiones lo dicen todo.
Así, para tener mayor impacto en nuestra comunicación en el aula, debemos pensar bien las palabras que pronunciamos literalmente, la forma en la que las decimos, la velocidad, el volumen, la entonación, los gestos que realizamos, nuestra expresión facial, cómo nos movemos en el aula, la distancia desde la que nos comunicamos, nuestro aspecto. Esto me viene a la mente hace 20 días, más o menos. Estaba impartiendo la sesión de el módulo de comunicación asertiva a los chicos que ya están por egresar de la licenciatura, y me parece que algún como requisito para la titulación es tomar el diplomado. Entonces, imparto un módulo en este diplomado, y una de las cosas que quise hacer en la materia fue salir con gorra y playera. Obviamente, pues no solamente se ve de mis hombros para arriba, ¿no? Y mi cabeza. Entonces, les llamó la atención, ya son chicos que están a punto de egresar, y les llamó la atención y yo hice énfasis en eso. O sea, ahí había un chico que se acababa de incorporar, bueno, que se conectó en esa clase, y yo les pedí que encendieran las cámaras, ¿no? Es algo importante también para la comunicación, pues el visualizar a la otra persona. Eso ténganlo mucho en cuenta, chicos. Chicas, cuando ustedes hablen con la otra persona, siempre que sea mirándolo a los ojos, ¿no? Eh, Obviamente es todo un ejercicio que también debemos de aprender los maestros, y que nos cuesta trabajo. Y ahorita me viene en la mente esta frase, como la mirada es la ventana del alma. Y sí es cierto, ¿no? A veces no. ¿Qué pasa cuando un niño dice mentiras? O cuando una persona dice mentiras. La vista no la pueden tener en la otra persona. Eso es una característica, ¿no? Entonces, es importante. Y esa es comunicación no verbal. O sea, ustedes dense cuenta cuando uno de sus pequeños está mintiendo, no los visualiza, no los ve, no los puede ver a los ojos. Entonces, abusados, ¿no? Entonces, en esta parte, les decía, yo les puse el ejemplo, me coloqué una gorra y dije, y un tanto sport, y así como que, y aquí también viene la frase, ¿no? Eh, Dime cómo te vistes, algo así, de cómo es importante, ¿cómo dice la frase? El, el hábito no hace el monje. Pero también dice, pero sí le ayuda, ¿no? En esta parte de que, bueno, no porque traiga gorra o porque venga en Sport, no tengo el conocimiento. Pero sí es muy diferente. Yo me siento un tanto, no me gusta impartir sesiones o clases o conferencias o talleres con pants, playera y gorra. No me gusta. Incluso yo les decía, me siento un tanto incómodo. Eh, Porque pues estoy acostumbrado a pues peinarme, ponerme la camisita, mis lentes, etcétera, ¿no? Que estamos diciendo, que estamos transmitiendo también con esto, pues es una comunicación no verbal. Y los puse a prueba, sí se sacaron un poquito de onda, que vieran al profesor de un diplomado con gorra y playera, pero pues era para precisamente dar esta parte, ¿no? Como en el aspecto también es muy importante. O el contexto en el que nos comunicamos. De igual modo, se hace necesario identificar aquellas cuestiones que puedan dificultar la comunicación en el aula. De esta manera podemos ser capaces de conocer los obstáculos, como pueden ser la falta de atención, las interpretaciones erróneas o el enmascaramiento conductual, y así superarlos sin que interfiera negativamente en la comunicación. Independientemente de lo anterior, siempre es importante ponernos en el lugar del alumno. En otras palabras, el docente debe ser capaz de aprender a escuchar al discente. Ups, complicado. Escuela federal o escuela de gobierno con 40 niños y escucharlos a todos. Qué reto. O escuelas particulares con 25. Es todo un reto. De verdad que es todo un reto.
el poderlos también escuchar, pero aquí viene algo que es importante, la empatía. La empatía, entender la dificultad de entender al otro, y en este caso a tu alumno. Para ello deberá observar cómo es su lenguaje de participación, es decir, cómo se mueve cuando está trabajando, cómo es su propio lenguaje corporal o cómo se comunica cuando quiere resaltar sus ideas. De ese modo podrá adecuar su comunicación a la retroalimentación que le da los estudiantes. El profesor debe ser consciente de cómo su forma de debe ser consciente de cómo su forma de comunicarse con los alumnos y las expresiones que utiliza van a tener una repercusión muy importante en el modo en el que se expresará en el futuro. A través perdón, aquí hago un paréntesis. En algún momento hice una técnica con mis alumnos de cambiar de papel, de jugar el papel del otro. Yo les decía, a ver, tú, fulanito, ahora tú vas a imitar a sutanito. Y tú, sutanito, vas a imitar a sutanita. Y cambiamos, incluso hasta los cambié de lugar. Y fue interesante porque yo quería descubrir cuánto se conocían ellos, entre ellos. Incluso puse a uno de ellos a imitarme a mí. Y fue muy curioso porque decía, se paraba, movía, yo tengo mucho esto de mover las manos cuando estoy exponiendo, y el chiquillo así, y movía las manos y las expresiones, y muchas frases que yo digo, las decía. Entonces es interesante porque el conocer también a tus alumnos y que ellos te conozcan, ¿no? En esta parte, tú a veces ni te das cuenta, o yo no me daba cuenta que repito una frase mucho, ¿no? Generalmente terminaba con ellos de sean felices, que nada les cuesta, y la dijeron, ¿no? O expresiones de, y lo hacían, ¿no? Los pequeños, y bueno, eso me llamó mucho la atención. Con esto, pues, paso a la materia de creatividad. Eh, para poder comunicarnos con nuestros alumnos de una manera asertiva y de una manera efectiva, pues el maestro tiene que ser creativo. O sea, no podemos eh, dejar a un lado el ir generando ideas. Yo las invito a que nunca, o más bien, a que siempre generen ideas. Siempre con cualquier detalle, con alguna canción, de repente a mí me pasa mucho, vamos al centro, veo material didáctico, escucho canciones y digo, oye, con esta me puede funcionar para tal actividad, ¿no? Eh, la televisión, ejemplos reales que también veamos que viven nuestros alumnos, el contexto en el que se desarrollan. A veces utilizar ciertos personajes de la televisión, ciertos detalles de Internet, ahorita sobre todo el Internet, capta su atención. Pero si seguimos con lo mismo de decir es que eso sí, para ser maestro tienes una carga administrativa impresionante. Pero a veces esa es la justificación sí, la justificación o los pretextos que ponemos los maestros para no tener ese desarrollo de la creatividad, que empieza también y tiene que ver con autoestima. Chicas, eso ténganlo muy presente. Eh, con las emociones, con el aspecto profesional también del docente. Aquí veíamos, bueno, lo que es la creatividad, cómo se va desarrollando la creatividad en los alumnos a partir del docente, la creatividad y su funcionamiento en el aula, qué tan funcional es que un maestro sea creativo, diferentes actividades. Yo ahorita estoy los domingos ya por la tarde para descansar y todo, ahorita que ya cambiaron de horario este programa de MasterChef Junior, me llama mucho la atención porque cada 8 días están teniendo temáticas diferentes. Este domingo se trató de científicos y tenían que hacer comida
local, les decían ellos, comida diferente. Hace 8 días, la temática de ese programa fue el espacio, ¿no? Y algunos fueron de extraterrestres, con naves espaciales, con astronautas, y la comida tenía que ir con esa misma temática. ¿Qué pasa? A los niños les llama mucho la atención, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a todos nos llama la atención ese tipo de acciones. Y yo me imagino que obviamente en este programa de MasterChef Junior tiene que haber un pedagogo, ¿no? Para ir generando como todas, un pedagogo, un licenciado en ciencias de la educación. Un psicólogo también, pero va más enfocado más en las emociones, pero un pedagogo o un licenciado en ciencias de la educación, pues más enfocado en esta parte didáctica. Y todo eso que ellos están armando, que no es un programa educativo, que no tiene que ver de cierta manera con en el área educativa, están generando didáctica, están siendo creativos. Para hacer didáctica necesitamos eh, que un aspecto fundamental es la creatividad. Y lo vamos a ver más adelante, o si no es que ya lo vieron en este cuatrimestre también, didáctica, ¿no? Que necesitamos creatividad. Necesitamos desarrollar la creatividad para poder realizar didáctica. Bueno, entonces veíamos en esta parte la creatividad y su funcionamiento en el aula para poder desarrollar aspectos didácticos, material didáctico, que ahorita es muchísimo más fácil, chicos, con toda esta parte tecnológica. Yo tengo algunos grupos de WhatsApp de primaria, de maestros de primaria, y tengo maestros de toda la República y del extranjero, y se comparte muchísimo, muchísimo material como no tienen una idea, ¿no? A veces se satura el teléfono por tanto material que envían y que digo, ojalá que esto lo hubieran tenido o lo hubiéramos tenido antes, ¿no? Desde el hecho a veces de adornar el salón, ya ahorita te mandan, colocas ahí en el WhatsApp material para adornar mi salón, ¡fum! Te llega muchísimo material, ¿no? Entonces, para recortar en FOMI, para lo imprimes y ya lo recortas, o si no es que ya te lo venden hasta recortado. Entonces, creo que hoy en día ya no hay pretexto para poder ser creativo, ¿no? Como maestra, como maestro y en cualquier materia. Entonces, ojalá que esta materia también pues nos lleve precisamente, como es el cuarto tema, a fomentar la creatividad en los alumnos y fomentar la creatividad en ti. Me encantó y de verdad es que no tengo, a ver, déjenme ver, aquí debe de estar en tareas estudiantes. El nombre de la chica Flores Gil. De Flores Hill creo que sí fue la que me entregó la tarea. Y mi reconocimiento, de verdad, ya lo mencionaba yo hace un rato, en el que terminaste con una frase que me encantó, que dije, exacto, o sea, nos podemos de cierta manera copiar algunos textos, pero citando obviamente al autor, y mi reconocimiento para ti, Flores Gil, porque eh, la redacción, hay algunos puntos que tenemos que ir puliendo, pero fue muy entendible y creo que sí, ahí hay que, nada más te paso el costo también al que lo voy a poner al rato ahí en los comentarios. Vamos a trabajar con el aspecto de los tiempos verbales o la conjugación de los verbos, porque hay algunos aspectos que me hablabas en futuro como si fuera pasado, y hay que pulir nada más esos detallitos. En la parte creativa terminaste con una frase que no es de tu autoría, citaste al autor y que tenía mucha relación con lo que tú hiciste, con lo que tú estás redactando. Entonces, pues, mi reconocimiento. Y pues bueno, espero las tareas de los demás, por favor, chicos, que me las puedan enviar. Eh, digo, ya estamos en la última semana para que ustedes pues lo vayan checando. Eh,
también sus calificaciones y pues el puntaje de cada una de las tareas. Chicas, pues me dio mucho gusto estar con ustedes. Este módulo, esta sesión, pues correspondía también a esta parte si existían algunas dudas para irlas corrigiendo y también para ir recapitulando toda la información que les proporcionamos a lo largo o a lo largo de esta materia. Quedo a sus órdenes. ¿Existe alguna otra duda, alguna otra pregunta con respecto a las tareas, con respecto a las sesiones o a los temas? Algo que podamos asesorar también en el aspecto profesional. Sé que algunas de ustedes ya están frente a grupo. Pues bueno, estamos a sus órdenes en vía plataforma o en WhatsApp ya en los horarios establecidos. Muchísimas gracias, chicas. Que pasen excelente tarde. Excelente semana, excelente inicio de semana y pues nos estamos viendo. Espero, considero, no sé, todavía no nos dan la información, pero espero verles en algún otro cuatrimestre. Cuídense mucho, sean felices, que nada les cuesta.